Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Damos la bienvenida Buenas a esta noches. enseñanza. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches. Damos bienvenida a todos a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio de Casa de Restauración Rocafuerte, Argentina, dirigida por el pastor Fernando Acuña y la pastora Victoria Lascano, y Casa de Paz en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposa Jenny, y quien les habla, Carlos Avellaneda Rueda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, damos gracias por este momento, por nuestra casa de paz, Señor, porque sabemos, Señor, que tú pones en el corazón de todas las personas el querer escuchar hoy esta palabra, para que tú a través de, nos, de nosotros hables también, y que hoy te presentemos a cada uno de quienes están aquí hoy presentes. Padre, aviva en ellos la presencia del Espíritu Santo para que pongas oídos audibles a lo que tu palabra quiere hablar. Que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento en la importancia que es orar conforme a tu palabra. Que tú nos protejas de hacer oraciones emocionales e incorrectas, oraciones terrenales que no tienen sentido para ti, Padre nuestro. Danos tu poder y autoridad para romper toda maldición puesta a través del vientre de nuestra concepción, y todo se cancele, y toda palabra que haya sido dada de maldición o haya estado asociada a cualquier persona que haya querido hacernos daño, Señor, que hoy se cancele por el nombre tuyo, Señor, y que se rompa todo yugo generacional de opresión y de pobreza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hoy la charla, enseñanza está por mi esposa Jenny. Siga. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de seamos un lugar de reposo para el Espíritu Santo. Y llamamos a la cita de un versículo bíblico que es Marcos 1, 9, 10, que dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Qué importante es, ante todo, conocer que Cristo no empezó en la tierra con su ministerio, sino hasta cuando tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Así que él vivió como un hombre ungido, como un ser humano, no revestido por el manto de la unción del Espíritu Santo, sino como un ser humano que estaba revestido, que estaba iluminado, que sentía siempre la presencia de él. Por eso debemos pensar que Jesús es un ejemplo de cómo vivir sin que nosotros, o sea, debemos imitarlo, para que nosotros no lleguemos a contristar ni a apagar al Espíritu Santo. Esto nos da a nosotros como esa ilusión, como ese anhelo, como esa esperanza de poder llegar a ser usados por Dios, porque es el mismo Espíritu Santo que vivía en Jesús el que se mueve hoy en día en nosotros. ¿Cómo lo afirmamos nosotros? Pues cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya nunca más vamos a estar solos. Tenemos esa dulce compañía, esa presencia gloriosa de lo que es el Espíritu Santo. Así nosotros no lo veamos. Antes de que Jesús partiese, de que muriese en esa cruz, de que lo llevaran hasta esa crucifixión, él le decía a sus discípulos: yo no los dejaré solos, estará con ustedes el Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros hoy debemos ser unos creyentes que redimidos, y debemos darle gracias a Dios todo el tiempo, porque a partir de esa muerte nos ha dejado la compañía dentro de la vida de nosotros, de cada uno, de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso a él lo conocemos como el Consolador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo cuando tenemos presencia del Espíritu Santo? Y es que fácilmente nosotros podemos sentir
una presencia que nos quebranta. No es llorar, es como una emoción, es como un sentimiento que hay dentro de nosotros, y cuando sentimos cosas sobrenaturales, sentimos que nos quebrantamos de gozo. Ahí hay presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos irrumpe todo el ser. Él es el que se aviva dentro de nosotros como un fuego de hoguera en el corazón. Por eso nosotros cuando hablamos o cuando oramos y pedimos al Espíritu Santo que se avive como fuego de hoguera en el corazón, es para que esa presencia pueda desarraigar lo que en el corazón hay que no fue plantado por Dios. Por eso debemos estar limpios de basura. Por eso debemos tener un corazón dispuesto, un corazón circuncidado, porque el corazón circuncidado es ese corazón que es capaz de dejar lo antiguo y de empezar una nueva vida cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo. Entonces, es ese corazón que siempre va a estar dispuesto para que nosotros seamos guiados por su presencia. En Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Imagínense esa visión. Por eso es que siempre hemos relacionado que la paloma lo que hace es como una representación de lo que es la pureza, de lo que es esa mansedumbre, esa sensibilidad que nos genera a nosotros la imagen de una paloma. Tanto que representamos la paloma como el símbolo de la paz. Eso mismo debe generar el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo es nuestro mejor consuelo. Cuando nosotros nos ponemos tristes, imagínense, somos el cuerpo donde Él habita. Entonces, si tenemos corazones amargados, ¿cuánto atentamos contra el Espíritu Santo? Pero debemos tener claro algo, que cuando nos sentimos, si estos muchachos, por ejemplo, ayer el caso del muchacho en Bucaramanga que se suicidó, que se lanzó del puente de la Novena, hoy otra chica iba a hacer lo mismo, a ella sí la lograron detener, y uno dice, Dios mío, qué falta de presencia de Dios en estos seres. Pero es que definitivamente hay mucha gente que desconoce lo que hoy estamos hablando, que en el cuerpo de nosotros permanece la presencia del Espíritu Santo. Entonces, así como Él se aviva, como se les revela a algunos y a otros no, Él con ese fuego, con esa capacidad de permanecer en nosotros, es capaz de purificarnos. Nosotros somos capaces de sentir sin corrientes de aire. De pronto sentimos una oleada de aire que pasa y uno dice, wow, ¿y esto qué pasó? No tengo ventanas abiertas. Aire, eso es presencia del Espíritu Santo. Así que Él no es ni una paloma, no es tampoco el viento, no es el fuego, es usted. Es una persona. Por eso hablamos de personas que pueden llegar a ser ungidas con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros confesamos que Cristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros y Él empieza a manifestarnos su amor, empieza a manifestarnos su misericordia. Por eso el Espíritu del Señor, en Isaías 61:1, el versículo bíblico dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta palabra a nosotros nos revela lo que Dios le mostró al profeta Joel. Y era que para ese tiempo, igualmente para este tiempo de nosotros, Dios derrama su espíritu sobre toda la vida del que es capaz de creer su palabra, así como nosotros hoy que estamos aquí. Entonces, de ahora cada uno en adelante debemos pensar y debemos actuar que nosotros, nuestro cuerpo
nuestro ser humano es el templo del Espíritu Santo. En Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si recordamos, nosotros, Jesús compartía con sus discípulos para que supiesen que en todo momento difícil Dios hablaría su propia lengua. Ahora nos lo dice a nosotros la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos aquí presentes, somos discípulos. Nosotros cuando buscamos alimentarnos de la palabra, porque ese es el pan que nosotros comemos, el orar a través de la palabra. Y cuando hablamos de que la sangre es vida, es porque ese pan que nosotros nos comemos, esa palabra que nosotros buscamos, nos viene a dar vida a nuestro cuerpo. Entonces es como para tener eso claro. Y en Mateo 10:20 encontramos que dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Sí ven? Vemos que la obra del Espíritu Santo sobre nosotros está dentro de nuestros atributos personales. En alguien es lo que se hace de pronto entender por quienes nos escuchen. O sea, si alguien me está hablando, normalmente el Espíritu Santo trae un mensaje para esa persona, porque nos usa. Entonces, es allí donde nosotros podemos saber y entender qué es lo que el Espíritu Santo nos dice o lo que nos quiere orientar. En la palabra de Hechos 8:29, el capítulo 8:29, encontramos, en Hechos de los Apóstoles encontramos varios apartes de la Biblia donde el Espíritu Santo le habla a varios profetas. Le habló a Felipe, por ejemplo. A Felipe le dijo de una manera audible, estando él parado, le dice él: acércate y júntate a ese carro. Porque Felipe había sido muy usado por el Señor, ¿para qué? Para que él ayudara a expandir el reino de Dios. Y por ser sensible a la voz del Espíritu Santo, cuando se acercó a ese carro a hablarle a la persona, a ese señor, logró conquistar el corazón. Y posteriormente, esa persona, la cual había sido conquistada por Felipe, es el que lleva el evangelio de salvación al África. Eso no lo conocíamos, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que ser obedientes. Cuando sentimos, y que hay que tener mucho cuidado porque es que el enemigo también nos habla y hay que saber qué es lo que nos habla. Hay que pedir confirmación de lo que escuchamos. ¿A quién? A él mismo. No podemos actuar en la ligereza, pero tampoco podemos quedarnos en no ser diligentes, sino en que me pareció que me dijo, me pareció escuchar. No, pidamos nuevamente la afirmación, porque el Señor eso es lo que quiere, que nosotros hagamos caso a lo que nos dice. Es la forma como Él se revela. Entonces, mire que nos confirma la palabra de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en nuestras familias, y bauticemos a ese discípulo que hemos logrado conquistar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nos dicen cuando una persona se bautiza, como se bautizó Jesús, ¿qué nos dicen? Que cuando nos dicen esas tres palabras nos están volviendo al templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también le habló a Pedro y Pedro pensaba que había tenido una visión y le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado.
Imagínense, Pedro había tenido una visión cuando Cornelio, y entonces le da esta orden el Espíritu Santo, y él se queda pensando y dice, no, me está hablando el Espíritu Santo de Dios. Y se levanta y la recibe y se va sin poner objeciones a la hora que le habló, y fue a buscar a Cornelio, porque las personas que estaban allí eran las que necesitaban escuchar palabra para que se convirtieran. Y entonces se convirtieron a Cristo. ¿Y qué pasa? Cuando se convierten a Cristo, se llenan del Espíritu Santo, quedan bautizados ese mismo día. Entonces, lo que nosotros queremos que ustedes interpreten es que Juan bautizó en agua, pero ahora esos 3 gentiles que estaban donde Cornelio fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, puede existir un momento en la vida de nosotros en que nos quedemos bautizados en agua, pero no hayamos recibido ese bautizo del Espíritu Santo. Para esto se necesitan varias cosas. Entonces, debemos mirar también que el Espíritu Santo permanece con un propósito. ¿Y cuál es? El de empoderarnos para desatar todos sus beneficios en quienes lo necesiten. Ya sea qué tipo de beneficios, el que podamos predicar, el que podamos sanar enfermos, el que podamos liberar a cautivos, a personas afligidas. Si este muchacho de ayer hubiese tenido una palabra de alguien, el Espíritu Santo que usaba a esa persona que le hubiese hablado, hubiese tenido poder de convencimiento. Por eso cuando nosotros vamos a presentarnos de pronto a una entrevista o necesitamos tener un diálogo con alguien, tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa presencia, que hable a través de nosotros, que tenga ese poder de convencimiento, que Él sea el que guíe nuestro pensamiento, nuestro hablar. Entonces, encontramos en la primera de Corintios 2:4 que dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Sí ve? No tengamos miedo. Cuando tengamos que referirnos, cuando necesitemos hablar frente a alguien para lograr un objetivo de victoria, tenemos que estar pidiéndole al Espíritu Santo que nos use, que hable a través de nosotros, porque Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la oportunidad de ser persuasivo para convencer. Y en Juan 14:16 encontramos que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Depende de nosotros que el Espíritu Santo permanezca para siempre, pero permanezca no ahí dormido. Necesitamos mantenerlo despierto, necesitamos alabarlo, necesitamos clamar su presencia. Hoy, curiosamente, en la palabra del reto que estoy haciendo de Finanzas del Reino en la madrugada, hablaba la pastora Melba, es una pastora de Cali. Le cuento que tiene una relación con el Espíritu Santo que me movió las fibras, me inquietó, me tuvo como pensando, la próxima casa donde yo viva, voy a tener un cuarto que sea ese cuarto que me permita tener esa intimidad, esa presencia, esa comunión con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ustedes deben saber que ahora que el Espíritu Santo que vive en ustedes, porque ustedes han aceptado a Cristo en su corazón, les va a enseñar permanentemente, les va a enseñar el camino que deben seguir. Y si tal vez se van a desviar, Él los va a volver a direccionar. Cualquier decisión que se deba tomar en la vida, debemos tenerla bajo presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Miren bien lo que nos está diciendo esta palabra. Dice que no nos va a dejar huérfanos, porque nos va a dar otro consolador. Y es un espíritu que es verdadero. No todo el mundo lo puede recibir, pero sí está en nosotros. Y nos va a guiar de verdad y nos va a guiar con justicia. Y es lo que nosotros hemos estado buscando. Entonces, tenemos un regalo extraordinario referente a lo que es la redención. Ese privilegio que existe de una manera especial y sobrenatural como Dios nos trata a nosotros. Y es precisamente que la presencia del Espíritu Santo. Podemos desarrollar esa comunión continua, profunda con Él, convertirlo en nuestro mejor amigo, hablarle, preguntarle cada detalle y no hacer nada ni tomar ninguna decisión sin pedirle su consentimiento. Cuando ustedes se encuentren en diferentes situaciones de la vida, sepan siempre, a partir de hoy, ténganlo claro, que ustedes tienen el mejor consejero. ¿Y quién es? Ese que nos dejó nuestro Señor, ese consolador que se llama Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4-5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, es solo tomar la decisión de aceptar a Jesucristo e inmediatamente estamos siendo bautizados por la presencia del Espíritu Santo. Esa unción del Espíritu Santo nos dice que su sola presencia, su solo avivamiento nos permite quitar esos yugos de esclavitud, de pecado, nos libera de las ataduras del pasado. Imagínense qué belleza ese regalo que el Señor nos dio. Y en Isaías 10:2 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo en tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que creer lo que allí la palabra nos dice. Y tal vez algunos dicen, pero yo cojo la palabra y yo no entiendo. Busquen versiones. Hay versiones que están mucho más claras. Hay Biblias de estudio que necesitamos nosotros empezar a relacionar para interpretar. Porque mire que nosotros hablamos de circuncisión y decimos, eso le corresponde al hombre. Al hombre lo tienen que circuncidar. No, a nosotras también. ¿Qué nos circuncida? El corazón. Entonces, circuncidar es quitar algo para dejarlo atrás y poder arrancar una nueva vida. Entonces es importante tener claro que aunque el Espíritu de Dios esté dentro de nosotros, que somos creyentes, que nos califica como personas ungidas, entonces aquí es donde dice que es cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros y hace algo continuamente. ¿Y cuando Él actúa? Cuando somos obedientes. Entonces, cuando nos rendimos al Espíritu Santo, y nos sometemos a Él, a su presencia, ¿saben qué pasa? Le damos autoridad para que nos use. Nos da palabra de conocimiento para que interpretemos o para que, por ejemplo, si alguien nos habla, nos da esa palabra de conocimiento para interpretar y saber que el Espíritu Santo nos está hablando de otra persona, para evitar tener malos pensamientos, para declarar rompimientos. Todos ustedes, yo sé que todos ustedes aquí como yo, necesitamos rompimientos financieros. Pero eso se logra
cuando nos rendimos al Espíritu Santo y dejamos que Él tome la autoridad, y seguramente vamos a sentir que Él nos va a dar así como una beca, que Él va a ser tan sobrenatural. Es necesario que nosotros comprendamos entonces que la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, nos quita esas cargas pesadas que a veces tenemos en los hombros. Y esto, que días hablábamos con alguien, la encorvada que nos genera la espalda, son espíritus que tenemos alojados allí. Pero si pensamos en la presencia del Espíritu Santo, nos arreglamos para el Espíritu Santo, todo el tiempo pensamos en ese ser enamorado que nos puede tener el Espíritu Santo, entonces Él nos va a liberar de toda esa opresión satánica. Y ahora es cuando yo sé que soy templo. Hoy de verdad que esta palabra me llevaba a pensar, oiga, a veces nos quedamos en pijama todo el día, a veces decimos, me baño en la noche cuando me va a acostar. Yo hoy de verdad que dije, yo no estoy queriendo la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que debo hacer es levantarme, darle gracias a Dios, alabarlo y arreglarme para Él. Porque es que yo lo porto, yo soy la presencia de Él. Entonces, ustedes necesitan entender eso. Pero también se necesita entender que la vida para portar la presencia del Espíritu Santo va ligada a una santidad. El requisito para que el Espíritu Santo repose sobre alguien es vivir una vida cristiana totalmente entregada y rendida a Dios. Necesitamos tener un temor santo. Necesitamos evitar a toda costa hacer cosas que a Él le desagradan, como la mentira, la murmuración, la falta de perdón. No es difícil caminar en rectitud, teniéndolo presente todo el tiempo, teniendo cuidado de no entristecerlo. Es como cuando ustedes tienen ese ser espiritual, aquí es donde uno empieza a decir, si yo puedo estar en un mundo terrenal, pero cargo una persona espiritual dentro de mí, ¿por qué tengo que contaminarme del mundo? ¿Por qué tengo que actuar en la carne? Entonces, yo debo permitirle al Espíritu Santo, así como decía anteriormente, de rendirme y someterme a Él, pues yo no puedo estar en actitudes inadecuadas de pensamiento, yo no puedo estar pensando en la tristeza ni en el dolor. Sabemos claramente que el que pone la confianza en el humano siempre se decepcionará y siempre estará triste. ¿Por qué no somos capaces de poner la mirada en lo sobrenatural? ¿Por qué no somos capaces de mirar al que nos da la paz, nos da el gozo? Porque es que ¿quién es el que nos levanta? El Espíritu Santo. Entonces, eso es como en un matrimonio, ¿sí? Cuando usted permite que a alguien que usted ama entre a su habitación, pues yo debo respetar a esa persona. Usted debe hacer algo para que le agrade. Debe arreglarse para esa persona. Es necesario que nosotros, así como hoy estamos entendiendo que el Espíritu Santo reposa en nosotros, está dentro de nosotros y que Él está pidiendo son votos de santidad en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo hablamos, cómo es nuestro vocabulario, cómo es nuestra vida sexual, cómo son nuestros pensamientos, nuestras acciones. Si nos rendimos a Él, Él va a tener el control de todo, Él va a tener el dominio nuestro. O sea, ahí podemos hablar de que el Espíritu Santo está activado cuando nosotros tenemos dominio propio. Yo les pregunto, ¿cómo está tu templo hoy para Él? ¿Cómo lo tenemos? ¿Arreglado, desarreglado? ¿Qué hacemos para agradarle, para que Él se mantenga cómodo en nosotros, para que Él quiera permanecer avivado allí? Hoy es un día de verdad donde debemos cuestionarnos, porque nunca podremos olvidar que Él es santo y sus amigos deben parecerse a Él.
Y se supone que ¿quiénes son los amigos? Nosotros. Entonces, hay mucho que pensar y hay mucho que decidir. Porque cuando la presencia del Espíritu Santo reposa sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra vida, es cuando nos permite que nosotros podamos desarrollar los frutos que Él nos permite tener por estar en comunión con Él. Entonces la palabra de Dios es la que existe a través del fruto del Espíritu. ¿Está ligado a qué? Al carácter de Dios. Debemos recordar siempre que hemos comenzado una nueva vida y que no es una religión, es una decisión lo que hemos tomado. El Espíritu Santo quiere desarrollar en cada uno de nosotros el amor, el gozo, la paz, la benignidad, que es el buen pensamiento hacia el otro, la bondad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, la templanza. Todo está vinculado al carácter de Dios, que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros, que tengamos ese carácter, porque cuando tenemos ese carácter es cuando la autoridad surge en nosotros. Debemos saber que solo compenetrando de una manera profunda el interactuar con el Espíritu Santo, cualquiera de esos frutos anteriores se va a manifestar. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Es en ese momento que Jesús desata al Espíritu de Dios sobre sus discípulos, sobre nosotros. Pues imagínense en ese poder de decir, venga, lo soplo, para que reciba la presencia del Espíritu Santo. Y cuando lo recibimos, el mismo Espíritu Santo es el que nos transforma, es el que nos sana, es el que nos libera, es el que nos prospera. Quiere manifestarse a través de nosotros siempre. De esta manera nosotros siempre queremos que se desate su presencia. ¿Para qué? Para sanidad. Miren, una de las cosas, y les comparto esta experiencia, cuando resulta que me tuve que mandar a hacer una mamografía, porque me estaba sintiendo muy mal del seno del lado derecho. Y me fui a hacer la mamografía y el examen salió como con una masa cerca al pezón. Y entonces me mandaron a hacer un examen más especializado. Y yo me fui para el dichoso examen especializado y el doctor me dijo, bueno, acuéstese ahí y ya vengo. Y en ese momento yo sentí que tenía que orarle al Espíritu Santo. Y lo clamé y le dije, Espíritu Santo, pon tu mano sanadora sobre mi seno. Y cerré los ojos y empecé a imaginarme cómo esa mano poderosa sanadora me recogía el seno, cómo me sanaba. Yo sentía que me irradiaba una luz. Era una cosa, eso fue, pónganle 2 minutos cuando llegó el médico. El médico se sienta y entonces me empieza a auscultar. Y era dele para allí, dele para allá, dele para allí, se pasaba al otro seno, dele, y yo decía, yo pensaba, yo decía, tú eres tan maravilloso, Señor, tan poderoso. Y me dice el tipo, yo creo que fue que le tomaron mal el examen, porque yo no le encuentro nada. Y en ese momento yo sentí un gozo y yo decía, sí, qué maravilloso, yo soy sana, yo soy una mujer sana. Fui capaz de clamar la presencia del Espíritu Santo en un momento que me dieron la oportunidad. Y esto lo comparto para que sepan,
Ustedes no necesitan un lugar especial donde clamar la presencia del Espíritu Santo, pero sí necesitan un lugar adecuado como somos cada uno de nosotros, un cuerpo preparado, alistado, amoroso, lleno de amor propio, para que Él pueda caminar dentro de nosotros con firmeza y con efectividad, que es lo que buscamos. Entonces, mire que también el Espíritu Santo no solo nos da frutos, nos da dones. Esos son unos regalos maravillosos que Dios nos da para caminar en la vida. Hay el don de palabra, palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, aquellas personas que son capaces de recibir revelación. La fe es un don, el don de sanidad, de obrar en milagros, de unción de profecía, de discernimiento de la palabra. Hay diversos géneros de lenguas y de interpretaciones de ellas, y también necesitaríamos de la presencia del Espíritu Santo para interpretarlas. Entonces, ¿qué es lo que los dones van a hacer en nosotros? Nos van a permitir desarrollar nuestra vida espiritual de manera poderosa, que podamos crecer espiritualmente en revelación, en poder y en autoridad. 3 cosas. Las portamos y no lo sabemos, lo desconocemos. Por eso hoy la palabra dice el lugar de reposo del Espíritu Santo. Y mire todo lo que tenemos reposando en nosotros, pero no lo avivamos y tenemos que avivarlo. Entonces, para que se desarrolle nuestra vida necesitamos revelación, poder y autoridad. ¿Y quién nos la da? La comunión que vamos a tener con el Espíritu Santo. Es necesario que cada uno de nosotros háblele al Espíritu Santo, converse con Él, así como se sienta usted a conversar con su mejor amigo. Cuéntele cada detalle de su vida. Háblele de las cosas que quiere cambiar usted, que no es capaz de cambiar solo. Pídale que le ayude a no caer en tentaciones. Pídale que le ayude a vencer fortalezas que tiene y que no le alimentan, que no le generan nada a su organismo. Porque hasta el alimento que le damos por vista lo podemos entristecer. O el alimento que damos por el oído lo podemos entristecer. Entonces debemos cuidar mucho qué vemos para Él, qué oímos para Él, qué comemos para Él. Entonces, ustedes cuidan mucho a sus mejores amigos. Hoy les cuento que tienen un mejor amigo y sobre todo que es el amigo más poderoso que puede tener el ser humano. Cuéntele absolutamente de los errores que usted ha cometido, hasta con él. Lo he desconocido. No le he dado la importancia que él se merece. Pidámosle que nos ayude a entender las escrituras. Eso es un poder maravilloso que él nos puede dar. Pidámosle que transforme nuestra imagen a semejanza de Cristo. Digámosle que nos deje libres de caer en errores, que no queremos más errores, no queremos más rebeldía, no queremos ser más autosuficientes, no queremos ser más pecadores. Pidámosle las fuerzas que no tenemos, pero que Él sí nos puede dar. Pidámosle que nos vuelva mansos, que nos vuelva humildes, que nos ayude a ser personas entregadas a la palabra. Pidámosle que nos ayude a operar siempre en amor, en misericordia, en fe, que Él nos dé las fuerzas y el carácter de serle fiel a Dios, al propósito. Son tantas cosas de verdad que hoy me preguntaba con este tema, y es pensar, cuando vamos a comer, nosotros, yo hoy me preguntaba algo, porque últimamente me ha dado por comer mucho dulce y no entiendo por qué. Puede ser una ansiedad.
de expectativas, que a veces se llena uno de expectativas, entonces la ansiedad, pero no puedo permitir que la ansiedad me gobierne, porque si la ansiedad me está dando por comer dulce, entonces me voy a perjudicar que mi cuerpo. Y hoy que podía aprender realmente que en mí reposa la presencia del Espíritu Santo, pues como si me enfermo, después le voy a decir, oiga, ayúdeme a ser sana. Eso es como el que tiene una casa y entonces se hizo una fisura y, ay, su Desmo la hizo, con eso no se va a caer. Y no reparo. Y vuelve y hay un temblor y se agrieta más. Y espero a que se caiga el paredón para reaccionar. Al igual les digo yo hoy, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra boca. Y quiero que repitan lo que les voy a decir. Conmigo quiero que lo repitan. Bendito Espíritu Santo, eres mi compañero, eres mi guía. Gracias, bendito Consolador, por haberme revelado a Cristo Jesús. Gracias por haber obrado en mí, tocando mi corazón para entender el plan de salvación. Dame tu sabiduría, dame tu inteligencia, dame tu entendimiento, tu poder, dame tu consejo y dame tu conocimiento. Pon temor de Dios en mi corazón para que no peque contra ti. Quiero revelación y entendimiento. Espíritu Santo, no quiero andar por mis caminos. Guía mi vida y líbrame de fallarte. Tú eres mi esperanza, tú eres mi consuelo y mi dirección. Porque los éxitos de mi vida no son por mí, son de ti. Porque gracias a tu presencia, gracias a llevarme a sujetarme a tu obediencia, podré caminar en victoria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy la palabra fue corta, pero pienso que la palabra fue muy edificante. Espero que esta palabra les haya gustado y vamos a orar. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Excelente. Vamos a cerrar los ojos nuevamente y hacemos esta oración. Amado Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que me permitas declarar que hoy soy lugar de reposo del Espíritu Santo y recibo las gracias que tú tienes para mí, toda la sabiduría para hacer ese lugar perfecto y que llene mi vida para siempre de alegría, gozo, paz, y no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente. Y declaro que confío en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti, y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en mi vida. Te pido, Señor, que permita que mi comunión contigo sea cada vez más fuerte, que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas, que se conviertan en actuaciones que me acerquen a ti y sean muestras de mi obediencia en tus mandatos y aceptar que tú eres el Todopoderoso y así poder recibir tus bendiciones.
Todo lo pido y sé que ya fue concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Amén.